Cuando mi novia se ganó ese ascenso, terminó conmigo porque según ya no estaba a su nivel. Yo la dejé ir, pero a la semana apareció en mi casa reclamándome porque la dejé ir muy fácil y no le insistí. Terminar con una demanda y un embargo nunca estuvo en mis planes. Menos todavía ver fotos del rostro de mi ex en un informe interno de su empresa, asociado a palabras como falsificación y ética. Todo empezó con un televisor hecho pedazos, mi ropa convertida en tiras y mi consola muerta en el piso de un departamento que ni siquiera quería seguir pagando. Mientras firmaba la denuncia, con el bolígrafo temblándome ligeramente en la mano, solo podía pensar en cómo hacía un mes ella brindaba diciendo que por fin pertenecía a otra liga. Ahora la única liga que nos unía era el expediente del juzgado. Nunca imaginé que negarme a seguir financiando su vida a otro nivel iba a empujar todo ese dominó. Pero fue exactamente lo que pasó, y quiero explicar cómo se armó ese desastre en cámara lenta desde el principio. Antes del ascenso de Valentina, nuestra relación era rara, pero estable. Vivíamos en un departamento de esos que llaman de revista, con cocina abierta, encimeras brillantes y una vista a la ciudad que ella subía constantemente a redes. A mí me gustaba el lugar, pero tenía muy claro el costo, el 70% del alquiler, el parqueadero y buena parte de los servicios salían de mi bolsillo. Ella aportaba, sí, pero su sueldo era menor y siempre decía que pronto cambiaría las cosas cuando la promovieran. Cuando hablaba de nuestra vida, sin embargo, se le escapaba esa forma de describirlo como si todo fuera fruto exclusivo de su esfuerzo, de su talento, de su ética impecable. Yo lo dejaba pasar porque no me interesaba competir con mi pareja. El tono cambió cuando avisaron en su empresa que estaba en lista corta para un ascenso. De pronto empezó a usar palabras como proyección, networking, gente de otro nivel. Decía que ahora tenía que empezar a cuidar más su imagen, a elegir mejor con quién se relacionaba, a moverse en círculos que la impulsaran. Lo decía riéndose, pero una risa tensa, acompañada de pequeños comentarios sobre cómo yo parecía estar cómodo en la mediocridad con mi trabajo estable pero sin glamour. Yo seguía pagando las cuentas y escuchando cómo decía que pronto podría ayudarme más, que cuando llegara el ascenso la balanza se equilibraría. La noche en que me terminó fue un martes cualquiera, de esos en que uno solo quiere llegar a casa, cenar y dormir. Ella apareció con una botella de vino y una energía rara, demasiado exaltada. Sirvió 2 copas, brindó por su nuevo cargo, habló de las responsabilidades, de cómo su nombre iba a empezar a sonar en otros ambientes. En un momento se quedó callada, me miró con una mezcla de condescendencia y lástima y soltó que sentía que yo ya no estaba a su altura, que mi trabajo no tenía futuro, que ella necesitaba un compañero que pudiera acompañar su crecimiento, que la empujara, que entendiera lo que significaba estar arriba. No hubo gritos, ni escenas dramáticas, solo un monólogo largo en el que fue enumerando todas las cosas que, según ella, yo hacía mal o no hacía suficiente. Dijo que estaba cansada de sentirse lastrada, que el amor no siempre bastaba, que era mejor terminar ahora que quedarse atrapados en un resentimiento futuro. Me pidió que lo tomara con madurez, que no le rogara, que aceptara que las cosas cambian. Yo estaba tan agotado que ni siquiera tuve fuerzas para discutir. Sentí una mezcla de frío y claridad. Le dije que si eso era lo que quería, entonces estaba bien, que cada uno siguiera su camino, y me fui a dormir al sofá, no tanto por drama sino porque no me imaginaba compartir cama después de eso. Al día siguiente, mientras ella se preparaba para ir a su trabajo nuevo con su ropa de oficina impecable, yo recogí mis cosas personales más importantes, computador, documentos, un par de cambios de ropa. Le dije que me iría unos días a casa de un amigo mientras veía qué hacer con el contrato del departamento. Ella solo asintió, como si me estuviera haciendo un favor al no armar una escena. Seguí pagando el alquiler ese mes porque el contrato estaba a mi nombre y no quería problemas con el arrendador, pero en mi cabeza algo se había cerrado. No iba a pelear para quedarme en un lugar donde ya me habían dejado claro que era insuficiente. Esos días en el sofá de mi amigo fueron raros. Estaba dolido, sí, pero también hubo un descanso raro al no tener que caminar entre la tensión constante de los comentarios de Valentina. Entraba a redes y la veía subiendo fotos de su oficina, de su nuevo gafete, de su café con colegas, escribiendo frases sobre superación y crecimiento personal. Ni una palabra sobre la ruptura. Con mis amigos cercanos yo era escueto, les decía que se había acabado porque ella sentía que necesitaba otra cosa y que estaba en proceso de reorganizar mi vida. No hablaba mal de ella, solo repetía lo que había pasado. Era su decisión y yo la había respetado. Una semana después, una noche a eso de las 8, alguien golpeó la puerta del departamento de mi amigo. Era Valentina, con los ojos hinchados, el maquillaje corrido y una energía completamente distinta. Entró sin esperar invitación, se sentó en el borde del sofá y empezó a decir que estaba muy decepcionada de mí. No porque hubiera hecho algo horrible, sino porque según ella la había dejado ir demasiado fácil. Dijo que un hombre que ama de verdad lucha por su mujer, insiste, convence, se rehúsa a perder lo que tiene. Repetía que yo ni siquiera había intentado recuperarla, que eso demostraba que nunca la había valorado como ella pensaba. La discusión tomó otro giro cuando empezó a hablar del departamento.
Entre frase y frase, se le escapó que el nuevo sueldo no alcanzaba para todo: alquiler, parqueadero, servicios, las tarjetas de crédito que ya venía arrastrando de antes. Me dijo que esperaba que, mientras ordenaba sus finanzas, yo siguiera pagando lo que pagaba antes, al menos unos meses, porque no era justo que la dejara sola precisamente cuando estaba ascendiendo. Ahí algo se rompió en mí. Le expliqué con calma que nuestra relación no era un contrato de leasing, que si me había declarado insuficiente como pareja no podía pretender que siguiera sosteniendo un estilo de vida del que ya no formaba parte. Le dejé claro que pagaría el mes en curso, pero que después de eso cada quien tendría que hacerse cargo de sus cosas. Lo que siguió fue una explosión. Empezó a decir que estaba demostrando que solo me importaba el dinero, que estaba castigándola por superarse, que por orgullo estaba tirando a la basura lo que habíamos construido. Dijo que yo no entendía la presión que ella tenía, que no la apoyaba en su momento de éxito, que la estaba abandonando justo cuando más necesitaba estabilidad. La escuché, pero no cambié de postura. Le repetí que ella había tomado la decisión de terminar y que yo solo estaba actuando en consecuencia. Salió del departamento de mi amigo dando un portazo, sin despedirse. Ese fue el último encuentro cara a cara que tuvimos antes de que todo escalara. Los siguientes días intenté concentrarme en mi trabajo y en encontrar una solución definitiva para el asunto del departamento. Llamé al arrendador, le expliqué que la relación había terminado y que al finalizar el mes yo no podía seguir como único responsable del alquiler. Dijo que entendía, pero que el contrato estaba firmado por ambos y que alguien tendría que hacerse cargo o entregar el lugar. Quedamos en hablarlo más adelante. Yo estaba decidido a no quedarme en un lugar que se había convertido en recordatorio de que, para ella, era un freno. Una mañana, mientras estaba en la oficina, recibí una llamada del guardia del edificio donde vivíamos. Me dijo que había habido ruidos fuertes en el departamento, que varios vecinos llamaron preocupados pensando que era un robo o una pelea. Me aclaró que había visto entrar a Valentina sola, con una bolsa en la mano, y que después de un rato la vio salir llorando, con la misma bolsa pero visiblemente más vacía. Su tono era incómodo, como si no supiera si me estaba contando un chisme o algo serio. Sentí un nudo en el estómago. Le dije que salía del trabajo y que iría a ver. Cuando abrí la puerta del departamento, la escena parecía sacada de una película barata sobre venganzas de pareja. Mi ropa estaba tirada sobre la cama y el piso, cortada en tiras. Algunos zapatos estaban empapados con cloro, irreconocibles. Los cajones revueltos, papeles por el suelo. En la sala, la consola de videojuegos que había comprado hacía menos de un año yacía en el piso, con la carcasa rota, mientras la pantalla del televisor tenía una estrella enorme en el centro, como si le hubieran lanzado algo con fuerza. El lugar que antes se veía tan perfecto ahora parecía un ataque de rabia congelado en el tiempo. Me quedé varios minutos de pie, sin moverme, solo mirando todo. No era el valor monetario lo que más dolía, aunque no era poca cosa. Era la intención. Esa necesidad de destruir lo que era mío simplemente porque yo había decidido no seguir sosteniéndolo suyo. En algún momento escuché que la puerta del vecino se abría y él asomaba la cabeza. Me dijo que había escuchado golpes, que el guardia la había ido a ver y que ella repetía que yo la había provocado, que estaba muy mal por culpa mía. Sentí esa mezcla de vergüenza y rabia que uno siente cuando su vida privada se convierte en espectáculo involuntario. Saqué mi teléfono, empecé a tomar fotos de todo, detalle por detalle. Mis zapatos preferidos, el televisor, la consola, los montones de ropa destruida. Grabé un vídeo recorriendo el departamento. El guardia subió y repetimos lo que me había dicho por teléfono, esta vez con calma, para que quedara claro el orden de los hechos. Después bajé al lobby y llamé a la policía desde ahí. No fue una llamada impulsiva. Fue una decisión que sentí que tenía que tomar si no quería quedarme atrapado en la lógica de siempre perdonar y seguir. Cuando los agentes llegaron, revisaron el departamento, tomaron nota, hablaron con el guardia, con el vecino que había escuchado los golpes. Me preguntaron si quería dejarlo en una constancia o avanzar con una denuncia formal por daños a la propiedad. Pensé en los años juntos, en las veces que había pasado por alto comentarios hirientes, en todas las veces que le di el beneficio de la duda. Pensé también en ella, estrenando cargo, hablando de su impecable reputación, de su imagen profesional. Y entendí que si lo dejaba pasar, lo perdería todo yo y ella seguiría creyendo que podía arrasar con lo que quisiera sin consecuencia. Esa misma tarde fui a la comisaría, entregué las pruebas, conté todo lo que había pasado, desde la ruptura hasta la llamada del guardia. El funcionario que tomó mi declaración fue metódico, casi frío, y eso me ayudó a ordenar la historia sin adornos. Cuando terminé, me extendió los papeles para firmar la denuncia. Al hacerlo, supe que no había marcha atrás. No sabía aún hasta dónde llegaría todo, solo que, por primera vez en esa relación, ponía un límite claro. Actualización 1. Los primeros días después de la denuncia fueron una mezcla incómoda de silencio y ruido selectivo. Silencio de parte de Valentina en cuanto a cualquier canal formal, porque no respondió a los correos del abogado ni a las notificaciones iniciales. Ruido en mi teléfono personal, donde empezaron a llegar audios suyos de 5,
6 minutos, uno tras otro. En ellos repetía que no se acordaba bien de lo que había hecho, que había estado en shock por la ruptura, que yo tenía que entender que su reacción había sido producto de la presión y del dolor. Decía que si todavía sentía algo por ella, no podría exponerla legalmente de esa forma. En esos audios mezclaba disculpas a medias con reproches. Decía que lamentaba si me había lastimado, pero que también yo la había lastimado al no luchar por la relación, que la había dejado sola cuando más necesitaba apoyo, que era injusto que por un arranque emocional yo quisiera arruinarle la carrera y manchar su hoja de vida justo ahora que estaba cumpliendo sus metas. Repetía que todos cometemos errores, que debíamos manejarlo en privado, que los trapos sucios no se sacan a la vista de extraños. Era curioso. Hablaba de privacidad después de haber convertido nuestro departamento en una escena de guerra que todo el edificio escuchó. En paralelo, me fui enterando de la versión que contaba a nuestros amigos en común. A varios les dijo que yo me había vuelto mezquino por dinero, que estaba exagerando lo ocurrido para castigarla por haber terminado conmigo. Comentaba que apenas consiguió el ascenso yo no aguanté que ella creciera y me inventé una excusa para demandarla. A otros les dijo que yo la abandoné justo en su momento de mayor estrés, que cuando más necesitaba estabilidad la dejé con todo el peso económico encima. Se pintaba a sí misma como víctima de un hombre resentido que no soportó la idea de que ella subiera un escalón. Al principio, algunos amigos me escribieron con mensajes neutros que sonaban a mediación. Decían que entendían que estaba dolido, pero que tal vez estaba siendo muy duro, que una demanda podía destruirle el futuro profesional, que quizás lo mejor era que habláramos y arregláramos las cosas entre nosotros. Uno incluso me planteó en voz baja que, por un televisor y algo de ropa, no valía la pena llegar a instancias legales que le pudieran costar el trabajo. Se notaba que estaban repitiendo lo que ella les había dicho, sin tener toda la información. Yo no quería convertir mi vida en un debate público, pero tampoco estaba dispuesto a quedar como el loco vengativo. A los pocos que insistieron en que retirara la denuncia, les envié algunas de las fotos del departamento y les conté lo que el guardia había declarado. Les expliqué que el televisor no era viejo, que la consola la había comprado hace menos de un año, que buena parte de la ropa destruida era reciente. No lo hice con tono de venganza, sino como quien muestra el otro lado de la historia. Les dije también que no había roto nada suyo, que mi reacción había sido recoger mis cosas y salir, y que el episodio de destrucción fue unilateral. Con esa información sobre la mesa, la actitud empezó a cambiar. Algunos amigos guardaron silencio de inmediato, probablemente sintiéndose usados por ella. Otros se disculparon por haber juzgado tan rápido y reconocieron que no sabían que había sido tan grave. Hubo quien directamente se distanció de Valentina al darse cuenta de que lo que ella contaba no cuadraba con las pruebas. No fue una victoria que disfrutara, pero sí una confirmación de que no estaba inventando un drama donde no lo había. Mientras tanto, el proceso seguía su curso. El abogado me explicó que habría una audiencia de conciliación donde se intentaría llegar a un acuerdo, y que si no se lograba, el caso iría a juicio civil. Valentina se aferraba a la idea de que podía convencerme de frenarlo con mensajes emocionales. Volvía cada cierto tiempo al mismo argumento, que yo sabía lo importante que era su carrera, que estaba destruyendo todo por orgullo. Nunca mencionaba, por supuesto, mi ropa, mi consola o el televisor. Para ella eran daños colaterales de una escena emotiva, no decisiones conscientes. Yo escuchaba sus audios una sola vez, más que nada para saber qué tan lejos estaba dispuesta a llegar con el discurso, y luego los borraba. Cada vez que dudaba un poco, volvía a ver las fotos del departamento y recordaba la sensación de estar parado en medio de ese caos. Me repetía que esa denuncia no era por venganza, sino por poner un freno. Me di cuenta de que, de no hacerlo, el mensaje que le estaría dando a ella y a mí mismo es que está permitido arrasar con la vida material y emocional de alguien mientras luego se hable bonito de amor y depresión. La campaña del abandonador, como empecé a llamarla en mi cabeza, perdió fuerza poco a poco. Algunos amigos siguieron creyendo su versión, otros se quedaron en un punto intermedio, pero lo que me importaba no era ganar una guerra de opiniones, sino sostener mi decisión frente a ella. Llegado el día de la conciliación, tenía claro que ya no se trataba solo de un televisor roto, sino de dejar constancia de que conmigo ese tipo de violencia no se normalizaría. Y, aunque todavía no lo sabía, esa insistencia en mantenerse en el papel de víctima la iba a llevar a un escenario mucho más grande que un simple acuerdo económico. Actualización 2. El día de la audiencia de conciliación fue más incómodo que tenso. Yo llegué con mi abogado, con las fotos impresas, las facturas y la declaración del guardia. Valentina llegó impecable, con ropa de oficina y una carpeta en la mano, como si fuera a una presentación de trabajo. Desde que se sentó empezó a mirar a la mediadora como quien busca cómplices, no como alguien que está ahí para asumir responsabilidad. Yo sentía una mezcla de cansancio y curiosidad, porque no entendía cómo iba a intentar darle la vuelta a algo tan evidente. Cuando le tocó hablar, arrancó con un discurso preparado al milímetro. Dijo que la relación se había terminado de forma abrupta, que se había sentido profundamente abandonada, que yo me había ido del departamento y que ella,
en un estado de shock emocional, había tirado algunas cosas. Trataba de minimizarlo. Hablaba de una consola vieja, de una televisión que supuestamente ya tenía una falla en la pantalla, de ropa que según ella estaba casi para donar. Repetía que nunca quiso hacerme daño de forma consciente, que solo había sido un arranque de dolor por sentirse desamparada. Intentó también encuadrarlo todo como una especie de escena romántica mal manejada. Dijo que la presión de su nuevo cargo, sumada a la ruptura, la había sobrepasado y que yo, en lugar de estar a su lado, me había ido. La palabra que más usaba era abandono. Decía que si yo hubiera sido más paciente, nada de eso habría pasado. Por momentos parecía que lo que buscaba no era tanto convencer a la mediadora, sino dejar sentado en voz alta que la verdadera víctima era ella, no la persona cuya ropa y cosas habían terminado destruidas. La mediadora la escuchó con atención, pero sin mucha expresión. Cuando terminó, le pidió a mi abogado que presentara nuestro lado. Él no se extendió demasiado. Sacó las facturas donde constaba la fecha de compra de la consola y la televisión, ambas de menos de un año. Mostró correos de la tienda donde confirmaban que el televisor no tenía historial de reparaciones ni reportes de fallas. Entregó un listado de las prendas más caras que habían sido destruidas, con valores aproximados. Parecía una radiografía fría de algo que ella había intentado colorear de drama romántico. Lo que terminó de desarmar el discurso de Valentina fueron las imágenes de las cámaras de seguridad del edificio. La administración había proporcionado un vídeo donde se la veía claramente entrando sola, con una bolsa en la mano. Luego se veían varios minutos de su presencia en el departamento, y al final aparecía saliendo con la misma bolsa, visiblemente más ligera. No había escenas de pelea, ni nadie más entrando o saliendo, solo ella entrando a un lugar tranquilo y saliendo de un escenario destrozado que después yo encontré. Después de ver el vídeo y revisar los documentos, la mediadora fue directa. Dijo que no estaba ahí para evaluar quién había sufrido más en la ruptura, sino si había o no responsabilidad por daños materiales. Señaló que, con las pruebas sobre la mesa, resultaba claro que los daños habían sido intencionales y que no tenían nada que ver con el desgaste normal de los objetos. Sugirió que la única forma de cerrar ahí sería con un acuerdo de pago concreto, sin dramatizaciones. Valentina bajó la mirada, murmuró algo sobre no tener liquidez y se quedó en silencio. Al no haber una propuesta realista de su parte, la conciliación se dio por terminada sin acuerdo. El caso siguió a juicio civil, como ya me había explicado el abogado. Mientras salíamos de la sala, alcancé a notar la expresión de Valentina, una mezcla de rabia contenida y sorpresa porque su intento de giro dramático no había funcionado. Creo que por primera vez cayó en cuenta de que, fuera de su círculo de amigos y redes, a la gente le importaban los hechos y los papeles, no los discursos sobre sentirse abandonada. Yo me fui de ahí con una sensación rara. No era alivio, pero tampoco culpa. Era más bien una confirmación de que el camino que había elegido no tenía vuelta atrás. Ya no se trataba de si me daba pena su carrera o no. Se trataba de asumir que lo que había hecho tenía consecuencia, y si no las tenía en nuestra vida privada, al menos las iba a tener en un expediente oficial donde por una vez quedara claro quién rompió qué. Actualización 3. El juicio civil fue mucho más frío que la conciliación. Nada de discursos largos sobre el amor ni sobre sentirse abandonada. Solo números, pruebas y testimonios. El juez revisó las fotos, las facturas, la declaración del guardia y el informe del edificio. Escuchó a mi abogado explicar el monto de los daños, el costo de reposición de los objetos, el impacto económico en mi presupuesto. Escuchó también a Valentina, que insistía en que los daños no eran tan graves y que yo estaba inflando las cifras para perjudicarla. Al final, la resolución fue clara. El juez determinó que si había existido una acción intencional de su parte al destruir mis pertenencias y que, por tanto, debía hacerse cargo del valor completo de los daños, más los honorarios legales. No había forma de disfrazar eso como un simple arranque emocional sin responsabilidad. Se emitió una orden de pago, y como ella no tenía ahorros suficientes ni bienes a su nombre que cubrieran el monto, se dispuso el embargo de un porcentaje de su sueldo mensual hasta saldar la deuda. Esa decisión, que para mí era simplemente la consecuencia lógica de todo el proceso, fue el punto de partida de algo que ninguno de los dos había calculado. La notificación del embargo llegó a recursos humanos de su empresa, acompañada del detalle de la causa. Ahí constaba que la medida no era por una deuda cualquiera, sino por una sentencia en un caso de daños intencionales a la propiedad dentro de un contexto de conflicto personal. En otras palabras, no era precisamente la clase de nota que una empresa quiere ver asociada al nombre de alguien que acaba de ascender. Un antiguo compañero de ella, con quien yo había tenido trato cordial en reuniones y cenas, fue quien me dio contexto después, cuando todo ya había explotado. Me contó que, al conocerse la orden de embargo, en recursos humanos empezaron a mirar su expediente con más detenimiento, no tanto por moralismo, sino porque la imagen de perfil impecable que ella proyectaba no encajaba con lo que estaban leyendo en la notificación. A partir de ahí, la revisaron con otra lupa, preguntándose qué más podría no cuadrar.
En esa revisión, empezaron por lo básico, verificaron las referencias laborales que constaban en su hoja de vida. Un supuesto exjefe, que figuraba como una de las principales referencias para su ascenso, respondió por correo que no la conocía. Lo que en otro contexto habría sido solo un malentendido, en medio de una auditoría se convirtió en una señal roja. Empezaron a contrastar los correos y documentos que ella había adjuntado con los registros internos y detectaron cosas que no calzaban. Capturas de pantalla editadas donde se inflaban elogios, logros presentados como individuales cuando habían sido de equipo. El golpe final fue una carta de recomendación que ella había presentado como firmada por un directivo de una empresa anterior. Al revisar el archivo original, encontraron que el membrete pertenecía a una versión antigua del formato corporativo, que ya no se usaba desde hacía tiempo. Al contactar al supuesto firmante, este confirmó que nunca había emitido tal carta. En términos simples, descubrieron que Valentina había falsificado documentos para verse más brillante de lo que era y para justificar el ascenso que ahora tanto defendía. A las pocas semanas de iniciado el embargo, recibí un correo de mi abogado adjuntando una copia de la resolución interna de la empresa. Valentina había sido despedida por falsificación documental y por violar el código de ética institucional. Leí ese documento con una sensación rara, como si estuviera viendo la continuación de una serie que no había pedido seguir. Por un lado, entendía que esto ya estaba más allá de lo que yo había iniciado. Mi demanda había sido por mis cosas. Lo que salió a la luz después fue consecuencia de su propia forma de manejar su vida profesional. No voy a negar que hubo un momento en que sentí una especie de vértigo. Pensé en todo lo que implicaba perder un trabajo así, con esa razón específica. También pensé en la cantidad de veces que me había hablado de su ética impecable, de lo mucho que se esforzaba, de lo injusto que era que la gente no viera su verdadero valor. No era fácil reconciliar esa imagen con la persona que falsificaba correos y cartas para trepar un poco más alto. Me tomó unos días procesarlo, pero al final regresé al mismo punto. Cada paso que había venido después de mi denuncia era responsabilidad de sus propias decisiones, no de mi límite. El embargo, por cierto, no se detuvo con el despido. La deuda seguía ahí, y cualquier ingreso formal que tuviera quedaría sujeto a esa retención. En términos prácticos, lo único que había cambiado era que ahora iba a ser más difícil para ella pagarme lo que debía. En términos simbólicos, en cambio, el castillo que había construido alrededor de su ascenso se había desmoronado completamente. Actualización 4. Después del despido, todo empezó a caerse en cadena para Valentina. Sin el sueldo del ascenso y con el embargo activo, sostener el departamento se volvió casi imposible. Yo ya no vivía ahí ni pagaba nada. El arrendador, que me conocía porque yo había sido el que siempre cumplía puntualmente, empezó a escribirme. Me comentó que ella llevaba 2 meses atrasada con el alquiler y que evitaba sus llamadas. Me pidió, apelando a la historia que teníamos, que la ayudara a convencerla de entregar el lugar en buenas condiciones antes de que la deuda se hiciera más grande. No fue una conversación agradable. Yo entendía la preocupación del arrendador, pero también sabía que, si me metía a mediar, terminaría otra vez en el rol de salvavidas. Le respondí que lo lamentaba, pero que ya no tenía relación con ella ni con el contrato, más allá de lo legal que había quedado resuelto. Le sugerí que hablara directamente con Valentina y que, si era necesario, siguiera los canales formales. No lo dije con rencor, sino como quien realmente se aparta de una historia en la que ya no tiene nada que hacer. Al final, me enteré de que ella entregó las llaves a regañadientes, dejando el departamento en un estado que no era un desastre total, pero sí lejos de lo que se esperaría de alguien que cierra una etapa con mínima responsabilidad. Pequeños daños sin reparar, paredes que necesitaban pintura, cosas a medio recoger. El arrendador tuvo que invertir tiempo y dinero en dejar el lugar presentable para los siguientes inquilinos. Me lo contó sin reproches, pero con ese tono resignado de quien aprendió a no fiarse de las apariencias de éxito. Sin el departamento de revista y sin el trabajo de otro nivel, Valentina terminó mudándose a un cuarto pequeño en casa de una tía en las afueras de la ciudad. Lo supe por comentarios sueltos de amigos en común y por algunas fotos difusas que aparecieron por un tiempo en sus redes. La escenografía había cambiado por completo. De cocinas con isla y vistas nocturnas pasó a fondos neutrales, casi siempre sin mostrar demasiado. Su discurso público también se transformó, se volvió una mezcla de mensajes motivacionales genéricos y frases sobre reinventarse después de la caída. Nuestros amigos en común reaccionaron como suele pasar en estos casos. Algunos se alejaron de ella por cálculo, porque no querían verse asociados a alguien despedida por fraude. Otros lo hicieron por cansancio, porque ya no soportaban escuchar la misma historia en bucle, donde todo se debía a mi rencor y a un sistema injusto que la castigaba por ser demasiado brillante. Hubo quienes intentaron mantenerse neutrales, pero en la práctica eso significó irla relegando poco a poco de reuniones y proyectos. El círculo que antes la celebraba se hizo más pequeño y más silencioso. En el sector profesional, las cosas se complicaron todavía más para ella.
Cualquier reclutador que llamaba a su antigua empresa en busca de referencias recibía respuestas extremadamente breves y cuidadosas, que en ese ambiente valen más que cualquier comentario explícito. No la difamaban, pero tampoco la recomendaban. Era el tipo de silencio que dice todo. Además, la razón formal de su salida quedaba registrada donde tenía que quedar, y eso hacía que cualquier trabajo donde se necesitara un mínimo de confianza en documentos y cifras fuera una puerta prácticamente cerrada. No voy a mentir y decir que verlo no me generó ningún conflicto interno. Hubo momentos en los que me pregunté si todo esto no era demasiado castigo por alguien que, al menos en parte, solo estaba intentando sostener una imagen que la desbordó. Pero cada vez que la empatía empezaba a inclinar la balanza, recordaba mi ropa destruida, mis cosas tiradas por el piso y sobre todo, la facilidad con la que intentó convertirme en villano ante todo el mundo. La caída en cadena que vivió no empezó con mi denuncia, sino con la forma en que decidió manejar tanto su vida personal como la profesional. Con el tiempo, dejé de seguir el detalle de lo que le pasaba. La información me llegaba por goteo, y ya no tenía interés en atar cada pieza. Me bastaba saber que el capítulo económico y legal entre nosotros seguía su curso, y que mi vida se estaba moviendo hacia otro lugar, lejos de esa obsesión por mantener un nivel que en realidad no era más que fachada. Actualización 5. Han pasado 2 años desde todo eso. Mi vida ahora es más sencilla en apariencia, pero infinitamente más liviana. Vivo en un departamento más pequeño, sin pisos brillantes ni cocina de catálogo, pero es un lugar que puedo pagar sin ahorcarme y que no está atado a demostrarle nada a nadie. No tengo vista panorámica, tengo una ventana decente por la que entra luz en las mañanas, y con eso me alcanza. No hay muebles escogidos para verse bien en fotos, solo cosas prácticas que he ido comprando con calma, sin la urgencia de aparentar. En este tiempo terminé una certificación que llevaba años postergando porque siempre había algo más urgente o más estratégico según otros. Eso me permitió cambiar de trabajo y entrar a una empresa menos glamorosa, pero mucho más estable y respetuosa con los procesos. No salgo en fotos de eventos importantes, pero llego a la casa sin la sensación de estar compitiendo por un lugar en una vitrina. Mis horarios son razonables, mis jefes son humanos y, sobre todo, mi vida ya no está organizada alrededor del brillo ajeno. Sobre Valentina, lo poco que se lo he sabido sin buscarlo. En su perfil profesional se ve un recorrido errático, con trabajos temporales en call centers, ventas y algunos puestos que duran apenas unos meses. Hay largos espacios en blanco que llenará como quiera en sus relatos personales, pero que en un currículum pesan. El embargo siguió su curso todo este tiempo, así que una parte de lo que gana termina llegando a mí por la vía más fría posible, esa en la que solo ves cifras en una cuenta y un número de expediente. Cada cierto tiempo, llega a mi bandeja de solicitudes de mensajes un texto suyo. Nunca escribe directo, siempre se queda en ese limbo donde tengo que decidir si acepto leer o la dejo en visto para siempre. La última vez que abrí uno, decía que la situación estaba muy difícil, que el plan de pagos fijado en la sentencia no se ajustaba a la realidad actual y que yo también tenía responsabilidad en cómo se dieron las cosas. Hablaba de reconsiderar, de renegociar, de ser empático. En ningún momento mencionaba la destrucción de mis cosas, ni las falsificaciones, ni el efecto que todo eso tuvo en mi vida en su momento. También hay un amigo de aquellos tiempos que todavía insiste en mantener contacto con ambos, y que de vez en cuando deja caer comentarios sobre cómo yo arruiné la vida de una mujer talentosa por orgullo. Según él, si hubiera retirado la demanda a tiempo, nada de lo demás habría salido a la luz. A veces lo escucho sin responder. Otras veces le recuerdo, con calma, que la empresa no la despidió por mi causa, sino por lo que encontraron en sus propios archivos. Suelo dejar la conversación ahí, porque ya no tengo energía para convencer a nadie de nada. No pretendo contar esta historia como si yo fuera un santo. Cometí mis errores en la relación, fui tibio en momentos en que debía haberme plantado antes, permití comentarios y actitudes que hoy no volvería a atravesar siquiera una vez. Pero si algo saqué de todo este proceso es que poner un límite no te convierte en villano, aunque alguien se empeñe en usar ese límite como excusa para justificar su propia caída. Yo puse uno cuando decidí no seguir pagando un nivel al que, según ella, no pertenecía. Y puse otro cuando entendí que destruir mis cosas no era un gesto de dolor, sino de falta de respeto brutal. A estas alturas, lo único que tengo claro es que no quiero volver a habitar un espacio donde la prioridad sea cuanto se puede exhibir hacia afuera. Prefiero una vida menos impresionante en fotos y más coherente en privado. Valentina sigue repitiendo, al menos según quienes aún la escuchan, que todo se desmoronó porque yo no supe acompañar su crecimiento. Puede que ese sea el relato que ella necesita para soportar lo que pasó. El mío es otro. Para mí, lo que se derrumbó no fue un nivel, sino una fachada construida sobre ego y mentiras. Y esa, por primera vez en mucho tiempo, no me toca a mí mantener ni pagar.